Buenas tardes. Es una gran satisfacción ver hoy este salón de grados lleno a rebosar. Bien, es cierto que hoy es la clausura de nuestro seminario de pensamiento político, pero tiene aún más mérito con todo el calor que está cayendo ahora en Barcelona y siendo además víspera de un puente largo de San Juan, ¿no?, en el cual se prevé que salga mucha más gente de Barcelona que no la que va a entrar, ¿no? Afortunadamente, nuestro ponente de hoy sí que ha podido entrar en Barcelona y se encuentra ya aquí con nosotros. Como bien ha sido anunciado, la sesión de hoy tiene por objeto a un literato, pensador, ensayista, inglés, de finales del siglo XIX, que vive durante el primer tercio del siglo XX, muy conocido por todos los que están aquí. Seguramente muchos de ustedes lo han leído y conocen más que yo mismo, más que estoy hablando, porque yo debo reconocerles que el primer conocimiento, es verdad que hace ya unos cuantos años, bastantes años, el primer conocimiento que tuve de Chesterton no fue por alguno de los textos que seguro que hoy nuestro ponente va a referir, en su vertiente más de ensayista, sino de un modo mucho más banal, prosaico, y de hecho no a través de un libro, sino a través de una de esas fantásticas series inglesas, ¿no?, que era el Padre Brown, ¿no? Entonces, bueno, mi curiosidad me llevó, ¿no?, un poco a conocer de dónde venía esto del Padre Brown y descubrí, ¿no?, fue entonces cuando descubrí a Chesterton, y a partir de ahí, pues, algún que otro texto, ¿no? Yo sí que me gustaría solo indicar, es decir, el objeto propiamente hoy de este seminario no es la obra literaria de Chesterton, sino que es, diríamos, su pensamiento político. Su pensamiento político que va ligado también, supongo que se referirá, a lo que fue su proceso, llamémosle de decantación progresiva o, en definitiva, de conversión, primero hacia el cristianismo y luego hacia el catolicismo. Hace pocas semanas se ha hecho viral un vídeo entre un conocido showman televisivo, que además creo que es catalán, y además incluso creo que es de Reus, creo, con hacía una entrevista a otro conocido autor, escritor, el cual yo debo también ahí reconocer que el primer contacto literario, en este caso sí que fue literario, no televisivo, que tuve, pues la verdad es que el libro llevaba un título un tanto impúdico. Pero bueno, en todo caso, el presentador, en un momento dado, le dice, bueno, pero ¿cómo es posible que alguien tan listo como tú sea creyente? ¿No? Entonces, bueno, pasan estos programas, ¿no? El público empieza a reír, etc. Y yo creo que, si han visto el vídeo, ¿no?, es decir, el escritor, concretamente Juan Manuel de Prada, ¿no?, pues dio una respuesta, atendiendo a las circunstancias, muy razonable, ¿no? Dice, bueno, ya no sé, claro, es que los tontos lo tienen fácil, ¿no?, que es no creer, ¿no? En cambio decía, ¿no?, claro, si tú eres listo y te vas haciendo, ¿no?, te vas preguntando cosas, ¿no?, eres curioso, pues te vas dando cuenta de que la verdad no es tan sencilla, ¿no? Y de algún modo creo que es esto lo que Chesterton, y lo encontró al final, ¿no?, era la búsqueda de la verdad. Y para ello, pues, contamos con un ponente extraordinario, también un broche, ¿no?, para esta clausura de nuestro seminario de pensamiento político, que es Enrique García Máiquez. También más que sobradamente conocido por los asistentes hoy aquí, seguro que por los que nos están siguiendo también en streaming. Escritor, ensayista, poeta, docente, articulista en diferentes medios, tanto de prensa escrita como digitales. Me gustó mucho, por cierto,
creo que era esta semana, sobre el tema de las bodas, ¿no? La verdad me gustó mucho. Bueno, autor de numerosísimos libros y ensayos, traductor y prologuista de obras de Chesterton, también de otros muchos autores, pero también quisiera destacar aquí de otro pensador, tristemente ya fallecido, pero que fue objeto también aquí, exactamente, ¿no? Fue objeto aquí de una sesión de nuestro seminario de pensamiento político, que fue Roger Scruton. Aquí está el ponente que hizo esa presentación. Y bueno, poco puedo añadir más, salvo lo que él quiera decirnos, ¿no? Es decir, también un hombre polifacético, ¿no? Tanto en el mundo de las letras, pero también, ¿no?, en la plaza pública, ¿no? También allí, de algún modo, pues se ha fogueado, no sé si aún se sigue fogueando o no. Por tanto, en fin, es, yo creo, tanto... diríamos, el personaje que hoy vamos a tratar como su ponente son figuras perfectamente complementarias, de mundos, es decir, en momentos diferentes, pero yo creo que claramente complementarios en lo que es el pensamiento. Pues muchas gracias, Enrique, por tu presencia hoy aquí con nosotros, y tienes la palabra cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias a la presentación, que ha sido exactísima, y luego, bueno, y al Club Tocqueville por invitarme, ¿no? Yo creo que todo español, sobre todo si es cervantino, tiene la fantasía de llegar a Barcelona, ¿no? De llegar a la playa de Barcelona como Cervantes, y ha sido maravilloso. Luego también encontrar a tantos amigos. Chesterton en un momento dado dijo que él no estaba tan gordo, sino que el micrófono le amplificaba. Yo diría que no estoy tan gordo, solo que los amigos me han dado tan bien de cenar, de comer, de tomar aperitivo, que me han amplificado. Y luego estoy, pues bueno, creo que hay un efecto simbólico de venir a hablar de Chesterton a Barcelona, donde él estuvo, ¿no? Estamos a punto de cumplir 100 años, vino en 1926, y como los catalanes sois tan previsores, ¿no? Pues la impresión es que podemos inaugurar el centenario con este acto, el centenario de la visita de Chesterton a Barcelona. Y bueno, hay una curiosidad que fue el primer sitio en Barcelona donde Chesterton vio por primera vez un semáforo, lo cual es muy interesante porque muchas veces frente a los ingleses tenemos ese complejo de ser menos modernos que ellos, ¿no? Pero Chesterton tuvo que venir aquí a ver un semáforo, conducía Dorothy Collins, su secretaria, y se hizo un lío tremendo porque claro, no conocía como a ese polifemo por triplicado que se encendía, y riñó mucho a Chesterton porque iba en el asiento de atrás leyendo. Dijo, no me ayuda usted nada, y dijo, te ha ayudado muchísimo, si te hubiese dado indicaciones gritando y borrosas hubiese sido muchísimo peor, ¿no? El caso que yo, en honor a ese Chesterton atascado en un coche, pues voy a organizar la conferencia como un semáforo. Vamos a tener la luz roja, la luz ámbar y la luz verde, ¿no? Pero antes quiero felicitar a Tocqueville por el tremendo acierto de organizar esta conferencia, que es un acierto casi profético, porque me invitaron hace muchísimo tiempo, con muchísimo cariño, y desde que me invitaron hasta hoy ha accedido al trono pontificio León XIV, que se ha puesto ese nombre para reivindicar el legado de León XIII, que fue el papa que hizo la doctrina social que Chesterton recoge como ninguno. Es quizá el intelectual por excelencia que se toma en serio la Rerum Novarum. De manera que tenemos un papa actual que se busca un nombre para reivindicar esa doctrina política que Chesterton es su máximo defensor. Y el Club Tocqueville, con tiempo de adelanto casi profético, nos habla. Luego también ha muerto MacIntyre, y MacIntyre es uno de los discípulos políticos de Chesterton. Su comunitarismo debe muchísimo al distributismo, y también es una manera de hacerle un homenaje.
Luego también han acertado al escoger al ponente, pero no por mis méritos, sino por mis deméritos, porque en este ambiente universitario de profesores, pues traen a alguien que es una especie de amateur a pesar de la generosísima presentación, y Chesterton siempre presumió de eso, ¿no? De ser un jolly journalist y nada más, ¿no? Así que es una cosa bonita traer a un feliz periodista o columnista español a hablar de Chesterton. Y hay otro acierto, que es que no me pidieron hablar del distributismo, sino hablar de la política de Chesterton, porque yo creo que el planteamiento, y en la presentación has comentado también algo en ese estilo, que el planteamiento político de Chesterton es más amplio que el distributismo, que sigue siendo el núcleo duro, pero hay más que decir. Felicitando entonces al Club Tocqueville, paso a mis semáforos, ¿no? Y lo primero es frenar, porque el semáforo se nos ha puesto en rojo, y entonces cuando uno para en el semáforo en rojo, mira a los lados y mira a ver a quién le ha tocado, y se trata de decir que no es Chesterton en política. Esto es importante porque en un ambiente político en que lo normal es repudiar, refutar al contrario, a Chesterton todo el mundo lo reclama, todo el mundo lo quiere para sí, ¿no? Decía Carlos Esteban, que es uno de los periodistas más chestertonianos que hay en España ahora, que de Chesterton se podía decir lo mismo que de Hegel, que hay una derecha hegeliana, una derecha chestertoniana, una izquierda hegeliana, una izquierda chestertoniana, incluso hay un centro chestertoniano, ¿no? Yo creo eso, que es bueno decir que no son, ¿no? Y sabiendo que, bueno, Chesterton también decía que era el hombre más caballeroso de Inglaterra porque se levantaba para ceder su asiento en el tranvía y dejaba sitio para dos señoritas, ¿no? Bueno, pues es verdad que su pensamiento político es tan amplio que deja ideas que pueden recoger tanto la izquierda como la derecha como el centro, pero claramente no es ni un pensador de izquierda, aunque el rojipardismo concretamente lo cita con cariño y lo cita bien y lo cita oportunamente. Tampoco es un escritor reaccionario, aunque los reaccionarios encuentran ideas valiosas. Y tampoco es un escritor liberal. A los liberales lo citan menos y curiosamente son los que más títulos tendrían para citarlo porque él militó en el partido liberal, ¿no? Pero en realidad Chesterton es lo que yo vengo a hacer, es un pensador conservador, ¿no? Él, una vez que estaba intentando entrar por una puerta estrecha y no cabía, y una señora que pasó le dijo: hombre, entre usted de lado. Y dijo: señora, yo no tengo lado, ¿no? Bueno, pues eso es un escritor de una pieza que no tiene lado, y entonces hay que reconocerle de una pieza. Su definición favorita de sí mismo no era conservador. Aquí hemos venido a ser sobre todo honestos y sinceros, lo cual tiene una parte lógica porque el era una etiqueta ya existente, la del Partido Conservador Inglés, en la que él no se representaba, aunque no era un partido estrictamente conservador. Su definición favorita política era demócrata. Él decía: tenéis que perdonarme, soy un demócrata. Sé que estoy fuera de onda en el mundo moderno. Esto de estar fuera de onda, bueno, tiene mucha gracia, pero también es verdad que su incapacidad para la vida práctica pues le hacía estar fuera de onda de la política más práctica. Hizo campaña por el Partido Liberal una ocasión, de la que se cuentan pues muchísimas anécdotas, y hacía esto que hacen los ingleses, o hicieron esto que hacen los ingleses, de ir puerta por puerta pidiendo el voto, y entonces se repartieron las calles. Y cuando terminaron todos, fueron a buscar a Chesterton y seguían la primera puerta charlando con el primero que había llamado, ¿no? Y luego en aquella campaña tenía que sacar un número de Bacon, que era la revista que entonces, para apoyar al Partido Liberal, y la sacó el día después de las elecciones, ¿no? O sea, que era... Pero
a cambio la gente, los conservadores, iban al pub donde se reunían después los liberales para charlar con Chesterton. Esta cosa de conservador, conversador, es ya una primera prueba de conservadurismo. Luego se presentó a unas elecciones para ser rector de la Universidad de Glasgow en 1926. Es divertidísimo todo el proceso. Le hacía campaña a Belloc, que reconoció, dice: yo nunca jamás he ganado ni una elección, dijo Belloc. Y además aquí vengo a apoyar a Chesterton y a decirles que no le voten porque es demasiado bueno. Pero sí les anuncio con otra profecía que estas elecciones a rector serán famosas porque las perdió Chesterton. Las perdió, las ganó Chamberlain y bueno, y es verdad que las recordamos por aquello, ¿no? El caso es que él tiene en esta vida política, bueno, escribió muchos artículos políticos, tiene algunas frases muy peyorativas sobre el conservadurismo. Dice que a mí, no sé si la gente la recuerda mucho o me la recuerda mucho a mí, pero vamos, a mí me la recuerdan mucho, ¿no? Los conservadores modernos tienen la monomanía de defender solo situaciones que no han tenido la emoción de crear. Los revolucionarios hicieron la reforma, los conservadores solo conservan la reforma. Nunca reforman la reforma, que es a veces lo que más se necesita. Yo esta frase, que parece un insulto a los conservadores, sin embargo, la veo muy conservadora, porque dice: nunca reforman la reforma, que es a veces lo que más se necesita. Ese a veces, Gregorio Luri me dará la razón, es puramente conservador. A veces lo que más se necesita es reformar la reforma, a veces no. Y luego la andanada quizá más significativa contra los conservadores es la siguiente: el mundo moderno se ha dividido a sí mismo en conservadores y en progresistas. La ocupación de los progresistas consiste en seguir cometiendo errores, la ocupación de los conservadores consiste en impedir que los errores se corrijan. Y realmente es muy brillante, y yo si hubiese un partido conservador la colgaría en la entrada. Me parece un aviso muy importante. Sin embargo, se olvidan de recordarme a mí que su obra está trufada de citas favorables al conservadurismo, ¿no? Dijo que nadie con ojos en la cara puede negar al eterno rebelde que hay en el conservador. Tiene esta metáfora, yo creo que esencial, que dice: el más activista de todo es el conservador. Si uno quiere conservar una farola, tiene que pintar la farola, tiene que cambiarle los cristales que se han roto, tiene que cambiar la bombilla. O sea, el que no para es el conservador. Luego, en El hombre que fue jueves, hizo una definición de un personaje que yo creo que a él le encaja como un guante. Dijo: era de esos que son empujados muy pronto hacia una posición extremadamente conservadora por la desconcertante estupidez de la mayoría de los revolucionarios. No había alcanzado su conservadurismo mediante una modosa tradición. Su respetabilidad era espontánea y brusca, una rebelión contra la rebelión. Alguien me puede decir: claro, esta rebelión contra la rebelión es una cosa más reaccionaria. Bueno, al final hay como distintos matices, pero su elemento conservador se ve especialmente bien porque esto fue, yo creo que es lo que le pasó a Chesterton, pero fue exactamente lo que le pasó a Scruton. Scruton cuenta que su conversión al conservadurismo fue en el mayo del 68. Estaba haciendo una visita de estudio a Francia y vio esa estupidez de quemar cosas, tirar adoquines, y dijo: ¿por qué? ¿No? Y fue una rebelión contra la rebelión, ¿no? Luego, en la vida pública somos más bien lo que nos reconocen, ¿no? Y es verdad que todo el mundo reconoce a Chesterton como un pensador conservador espontáneamente, ¿no? Felipe Benítez Reyes dice: bueno, este poeta de Cádiz, brillantísimo, dice: tenemos que tener cuidado que un escritor tan brillante como Chesterton no lo disfruten solo sus correligionarios conservadores. Tenemos que ser capaces, dice él desde su pensamiento más bien de izquierda, de asumir su ideología, pero disfrutar de su literatura. Y luego Adriano Erriguel, en Blasfemar en el tiempo, que es un libro que aparentemente critica mucho a los conservadores, pero hay que leerlo bien, porque no los critica tanto, ¿no? Pone a Chesterton como ejemplo de conservador salvable y admirable.
En política yo soy muy partidario de la cata a ciegas. Bueno, soy partidario de la cata siempre a ciegas o viendo, y no solo en política, pero en política soy muy partidario de las catas a ciegas. Y si uno dice, ¿qué defendió Chesterton a lo largo de su vida? Bueno, el perfil claramente a un buen catador no se le escapa que es conservador. Estaba en contra del divorcio, a favor de la sacralidad de la vida, creía en el papel de la religión en la vida pública, luchaba contra el gran capital, tenía el patriotismo de la pequeña Inglaterra, creía que lo esencial era la pequeña propiedad privada de las clases medias, su consideración de la inconmensurable dignidad del hombre común era inoxidable, su reverencia caballeresca a la mujer, su pasión por las costumbres y tradiciones y su radical desconfianza hacia el racionalismo. Uno suma todo y te sale un conservador de libro, con una característica muy especial, que Junger contaba que tenía un amigo que se había hecho conservador como la roca que en la playa, cuando está la marea alta, no se ve, pero cuando baja la marea, la roca sobresale. Decía que hay muchos conservadores en el mundo actual que a lo mejor hace 100 años no eran conservadores, pero ha bajado tanto la marea del pensamiento social que ahora terminan siendo conservadores o hasta un punto reaccionario. Pero ese no es el caso de Chesterton, es casi al revés, ¿no? Chesterton defendía cosas que parecían bromas en su momento y que ahora son el mensaje político más candente, ¿no? Quizá el ejemplo más brutal es en 1914 La taberna errante, ¿no? Él escribe una novela en 1914, cuando el Imperio Británico estaba en su mayor apogeo, de una Inglaterra donde el poder islámico es creciente, donde las élites se alían con el poder islámico y terminan prohibiendo beber alcohol y las tradiciones corrientes, ¿no? Entonces es prácticamente una novela de Houellebecq, pero con 100 años de antelación y con buen humor, ¿no? Él lo dice, mi vida ha consistido en hacer bromas malas y verlas convertidas en profecías, ¿no? Es decir, que estamos ante un conservador. Esta, digamos que sería la luz en ámbar. Es precioso esto de Chesterton, que todo el mundo lo quiere para sí, ¿no? Yo digo, no, Scruton era un conservador. Y todos los amigos, venga, para ti, es un conservador. Uno dice Chesterton, no. Bueno, entonces vamos a poner la luz en ámbar, vamos a pasar a la luz en ámbar, ya hemos mirado en el semáforo a nuestros lados y voy a intentar demostrar por qué Chesterton era un conservador. Y en esto tuve un debate con David Cerdá, que él escribió un artículo muy en contra de las ideologías. En realidad los dos estábamos de acuerdo, porque él pensaba que una ideología es una especie de lecho de Procusto que te obliga a dejar de pensar para encajar en tu ideología, ¿no? Y yo creo que una ideología es más bien una sistematización jerárquica de verdades, una inevitable querencia por unos maestros en vez de por otros, cierto arrojo público, cierto compromiso y un tono sentimental. En realidad, si la ideología es lo que decía David Cerdá, yo estoy de acuerdo con él, que no quiero que fabriquen mi pensamiento en serie. Ahora, yo sí creo que no hay que perder de vista que todos tenemos una especie de querencia intelectual hacia ciertas posturas, ¿no? Y yo creo que Chesterton tenía esta querencia, ¿no? Yo, para defender esto, casi he montado un chiste antiguo, porque había traído para comprobarlo a un inglés, a un americano, a un brasileño y a un español, ¿no? Como empiezan los chistes. Y era de coger 4 definiciones de conservadurismo y ver si Chesterton encajaba en ellas o no. Hay una metáfora que le gusta mucho a Chesterton, la repite varias veces, que es la de la llave, ¿no? La llave tiene una forma irregular, pero luego encaja en la cerradura. Y lo decía para todo, para la verdad, ¿no? La verdad del catolicismo es una verdad un poco rara, porque dice unas cosas, otras, pero luego la encajas en la cerradura de la realidad del mundo, oye, y abre la puerta, ¿no? No puedes hacer eso con Chesterton. Y la primera definición de conservadurismo que había traído era la de Michael Oakeshott, que es un conservador, digamos, indiscutible, de estos que todo el mundo te regala como conservador, que escribió en Ser conservador y otros ensayos una definición de conservadurismo que él dice
efectivamente que no es una ideología en el sentido de David Cerdá, sino más bien el mío, una forma de ser, una sensibilidad. Y entonces concluye: ser conservador entonces es preferir lo familiar a lo desconocido, lo probado a lo probable, lo actual a lo posible, lo limitado a lo ilimitado, lo próximo a lo distante, lo suficiente a lo superabundante, lo conveniente a lo perfecto y la risa presente a la felicidad utópica. Vamos a ver si la cerradura de Chesterton encaja en esta definición. Voy a ir rápido. De la única cosa que yo me acuerdo de cuando aprobé el carnet de conducir, de lo único que me acuerdo es que en el manual decía: la luz en ámbar significa que vaya usted frenando, no que acelere. Bueno, pues yo voy a hacer exactamente lo que hacemos todos, que es verla en ámbar y acelerar. Voy a correr un poco. Lo familiar frente a lo desconocido. Chesterton había dicho: que nadie crea que ha abandonado la vida familiar en busca del arte o del conocimiento, pues al abandonar la vida familiar ha huido del inabarcable conocimiento de los hombres y del imposible arte de la vida. Él prefiere lo familiar. El conservadurismo prefiere lo probado a lo probable. Y Chesterton dijo, estoy cogiendo citas, pero todos, como tú has dicho muy bien en la presentación, han leído a Chesterton y yo les invito a en sus recuerdos ver cómo encaja. Chesterton dijo: el amor por lo no probado es como el amor a la nada. El futurismo está muy cerca del nihilismo. El placer por lo actual. Chesterton: si hay algo más penoso que la irreverencia por el pasado, es la irreverencia por el presente, por la apasionante y colorida procesión de la vida. Tiene un poema que a mí me gusta muchísimo, solo voy a recitar la primera estrofa, que se llama La novedad, y que habla de esto, de la pasión por el presente. Dice, ¿por qué me tiene que importar la historia? Es el primer verso, y lo escribe alguien que escribió muchos libros de historia, que le gustaba mucho la historia, pero el amor por lo presente era superior. Dice: ¿por qué me tiene que importar la historia? ¿Por vieja y arrugada? Para mí las estrellas son tan frescas como una carcajada, y el mundo es una narración fantástica recién finalizada. El poema sigue en esta exaltación del presente. La elección por lo limitado. Esto es clave. Para Chesterton decía que el juego de ponerse límite es uno de los secretos placeres de la vida. Es uno de los secretos placeres del conservador, ¿no? O sea, muchas veces prefiere el patriotismo pequeño, ¿no? Cuando Chesterton escribía estaba de moda el imperialismo inglés, ¿no? Y nos habían copiado los ingleses el lema de que era el imperio en el que no se ponía el sol. Y Chesterton decía: no veo el interés que tiene un imperio sin puestas de sol, ¿no? Bueno, el amor por lo pequeño, en el amor humano, su defensa brutal de la monogamia. Decía: es que querer a una mujer, es maravilloso, ¿no? El harén con la propiedad igual, ¿no? Decía: yo no tengo problemas con la propiedad, es el capitalismo el que tiene problemas con la propiedad, porque toda la propiedad es de uno, yo quiero una propiedad repartida. Con la poesía, ¿no? Él no entendía una poesía que no rimase, que no fuese... o sea, no entendía el verso libre, no entendía que no tuviese versos medidos, que son límites. Y luego tiene esa imagen tan bonita de que es dentro de la muralla donde los niños juegan. Esa imagen de ortodoxia que algunos recordarán, que una ciudad sin muralla, los niños están aterrorizados porque van a caer al abismo, ¿no? Yo tengo mucho vértigo. Esta mañana en el tejado de la preciosa catedral de Barcelona, y había una valla y decía: qué maravilla de valla, tío. Porque es que si no yo tendría los pies temblones. Y luego el hombre eterno, que es su gran ensayo. En realidad el hombre eterno es sobre los límites. La primera parte es el límite que existe entre el ser humano y el animal, y la segunda parte es el límite que existe entre la religión católica y las distintas religiones. Es un fanático del límite, ¿no? Lo próximo mejor que lo distante. Querer muchísimo a nuestro entorno, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra casa. Dice él: héroes como Ulises son aventureros y emocionantes porque están intentando volver a casa. Imperialistas, piratas y demás no son interesantes porque están intentando huir de casa. La gente centrípeta es alegre, la gente centrífuga es aburrida. Esta idea. El conservador prefiere lo suficiente a lo superabundante.
Chesterton propuso: hay dos formas de obtener lo suficiente. Una es seguir acumulando más y más, la otra es desear menos, ¿no? Mucho mejor que lo perfecto es lo conveniente, ¿no? El conservador tiene un refrán puramente conservador, que es lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? O sea, si es bueno ya nos vale, ¿no? A ver, eso nuestros queridos portugueses lo dicen muy bien. Dicen, ¿para qué arreglar las cosas si así mal como están nos va más o menos bien, ¿no? El caso, bien, pues él era partidario, pues eso, de lo conveniente. Dice, si vale la pena hacer una cosa, vale la pena hacerla aunque sea mal, ¿no? Que era una de sus bromas preferidas era sobre su propia imperfección en todos los sentidos. Y la risa presente frente a la felicidad utópica es evidente, ¿no? Chesterton, para muchísima gente, es un humorista. Es alguien que se está riendo continuamente y luego además, curiosamente, es una cosa que a lo mejor la gente que no conoce su biografía no tuvo una vida especialmente feliz según los estándares, tuvo sus durezas, pero se estuvo riendo siempre, ¿no? A mí, bromas de Chesterton se pueden contar muchas, ya han salido algunas, ustedes se han reído, lo cual demuestra, bueno, pues que las entienden, pero a mí hay una cosa que me gusta mucho el humor de Chesterton, que es cuando le pregunta a Kafka, al tristísimo Kafka, que qué pensaba de Chesterton, y dice, Chesterton es tan alegre que debe haber encontrado a Dios, ¿no? Joder, una cosa preciosa. De manera que en el test de Oxford de que es un conservador, saca 8 de 8, o sea, un 100% de conservadurismo, ¿no? Claro, seguiría con el americano y tal, pero recuerden que es ámbar, hay que acelerar, y entonces de las 10 características que da Kirk de que es un conservador, solo voy a subrayar 3, ¿no? Porque también otras se repiten. Una es que el conservador desconfía de los grandes sistemas de pensamiento y prefiere las fórmulas pragmáticas y acostumbradas. Chesterton dijo una de sus citas quizás más consoladora, dice, un hombre puede convencerse de su filosofía mucho menos con 4 libros que con un libro, una batalla, un paisaje y un viejo amigo. Quiere decir con esto que no hay que confiar solo en el argumento intelectual, sino que muchas veces un paisaje o un viejo amigo. Un segundo punto que dice Kirk es que para los conservadores los problemas políticos son en su base morales o religiosos. Y Chesterton dijo que pensar que beber está bien y emborracharse mal, que el matrimonio es normal y la poligamia anormal, que golpear primero está mal, pero que defenderse está muy bien, que hacer esculturas está bien, pero adorarlas está mal, todas esas cosas son, si uno lo piensa bien, distinciones teológicas sutiles. Y luego veremos que efectivamente Chesterton no abandona, lo has avanzado en la presentación, su planteamiento religioso. Luego dice que para un conservador la libertad se concreta en la existencia de la propiedad privada, lo cual no hablaremos mucho. El portugués que yo traía era Olavo de Carvalho, y Olavo de Carvalho dice muchas cosas, pero me voy a fijar en una, que el conservador sabe que su ortodoxia es una heterodoxia. Y esto Chesterton lo vivió, vamos, porque Olavo lo dice ahora, que se ve más claro, pero Chesterton en 1908 escribe Ortodoxia y ya se da cuenta de que está escribiendo el libro más heterodoxo del mundo. Dice, defender hoy en día una virtud tiene toda la hilarante rebeldía de defender un vicio en este mundo. Y el español que iba a citar era Gregorio Luri, que en el CEU, que nos honra con su presencia, que en una conferencia en el CEU de 2016 pues dio 16 características extraordinarias de que es un conservador, y en las 16 encaja muy bien Chesterton, pero lo gracioso es que en una de ellas dice que el conservador es alguien que no ha perdido el humor. Y pone como ejemplo a Chesterton. O sea que ya Chesterton no solo encaja en la prueba, sino que es la prueba, se redobla, ¿no? Como una especie de efecto espejo que aumenta el hecho de que yo hable de Gregorio Luri, que esté aquí, con lo cual hay un juego de espejos también. Entonces las conclusiones es que Chesterton encaja
claramente en la definición de lo que es un pensador conservador, sabiendo que, como Yesurún nos explicó en un artículo estupendo, que conservadores hay muchos, ¿no? Que el conservadurismo no es una ideología manufacturada, sino que distintos matices, pero Chesterton encaja en todas las definiciones. Esto tiene su importancia relativa, porque las etiquetas tienen su importancia relativa. Chesterton es conservador, pero lo de verdaderamente importante, y ahora se nos pone el semáforo en verde y tenemos que acelerar, es que el conservadurismo sea chestertoniano. O sea, que de todos los posibles conservadurismos, Chesterton nos ofrece un conservadurismo especialmente interesante en los tiempos que corren. Lo primero, por ser honestos, es recoger aquella crítica que Chesterton hacía del conservadurismo, ese conservadurismo que a veces tiene la querencia a conservar lo que no hay que conservar, la reforma. Bien, Chesterton en esto no se equivoca, porque él tiene la vista puesta en los trascendentales, en la verdad, en la bondad, en la belleza, ¿no? Pero además no en una verdad abstracta, sino en la verdad concreta de las cosas que hay que ir diciendo, no una bondad de buenos sentimientos etéreos, sino una caridad con el prójimo, un cariño al hombre común. Y una belleza también concretada en las pequeñas cosas. El texto que todo el mundo cita es esa defensa del pelo de la pequeña, el pelo rojo de la pequeña chica pobre, ¿no? Que es que a una chica pobre le querían cortar el pelo porque tenía piojos por la ley sanitaria, y decía Chesterton, eso demuestra lo que está mal en el mundo, ¿no? Porque el orgullo de esa chica y de su madre es ese hermoso pelo rojo. Para que a esa niña no se le corte el pelo rojo, hay que conseguir que la madre tenga una seguridad económica, tenga una casa en propiedad sanitaria, con condiciones sanitarias. Merece la pena incendiar el mundo, hacer una revolución por el pelo rojo de una niña pobre, ¿no? Esta idea de tener claro qué es lo que se tiene que defender, que Paul Valéry decía que ese es el verdadero problema de los conservadores, equivocarse en lo que tenemos que conservar, ¿no? Bueno, esta idea. Julio Llorente, el joven y brillante escritor, decía que Chesterton deseaba tanto la verdad que refutó a unos y a otros, a los de un bando y a los del contrario. Puede afirmarse que trató de hallar un justo medio entre el exceso y el defecto. A los pacifistas les dijo que merece la pena empuñar la espada. A los belicistas les recordó que es solo para defender una causa noble. A los comunistas les dijo que la propiedad es un bien. A los capitalistas les recordó que por tanto debe ser un bien para todos. A los reaccionarios les dijo que el pasado no es bueno por haber pasado. A los progresistas les recordó que el futuro no es bueno por ser futuro. Chesterton vio claramente que la historia de la modernidad es la historia de dos errores que se retroalimentan. Constató lúcidamente que al exceso no hay que ponerle su contrario, el defecto, sino su distinto, la verdad, ¿no? La segunda enseñanza es la rebeldía, ¿no? También ha salido antes la heterodoxia. El conservador actual no puede limitarse a ser un ciudadano modosito. Tiene que rebelarse, ¿no? Borges había dicho que era un gran lector de Chesterton, había dicho que Chesterton le había dado la vuelta a Voltaire. Voltaire había usado la risa para destruir a la Iglesia y al orden preestablecido, y que una vez que esa revolución se había instalado, Chesterton usaba la risa para rebelarse contra este mundo. Otra enseñanza importante de Chesterton es el sacrificio personal. En un libro muy interesante que se llama Los conservadores y la revolución, Álvaro Delgado Gal defiende que los conservadores asumen una pérdida de individualidad, porque asumen un contenido comunitario, un pensamiento en común, y esto Chesterton lo hizo extraordinariamente bien. Él cuenta que su gran tentación fue ser chestertoniano. Él tenía una filosofía y tenía muchísimos seguidores, pero de pronto vio que la Iglesia Católica era verdad, y que al convertirse a la Iglesia Católica defraudó a mucha gente que lo veía graciosísimo tal y cual y como eran. Hubo una especie
como cuando Jesucristo habla siendo el Corpus Christi, cuando habla de comer en su carne y los discípulos le abandonan. A Chesterton, cuando se convirtió al catolicismo, le abandonaron muchos discípulos, en el sentido de que ellos les divertía el hombre irreverente y bueno, es esta idea de asumir que uno forma parte de una comunidad y que no tiene que ser original en todo caso. Otra enseñanza que da Chesterton es la del teocentrismo, que a mí me parece muy importante, la de meter a Dios en el debate público. A veces se ha pensado, de 2 siglos hasta aquí, que los católicos tenemos que dejar a Dios fuera de nuestras argumentaciones para poder hablar con los demás, ¿no? Y a lo máximo que se puede llegar es a proponerle a los demás que imaginen un mundo como si Dios existiese. Quien dice como si Dios existiese se está poniendo en una situación de debilidad. Chesterton fue amabilísimo, discutió con todo el mundo. Wells decía: yo no creo en la Iglesia, no creo en Dios, pero si existiese el cielo, estoy seguro que mi amigo Chesterton me colaría de matute, ¿no? O sea, que él habló con todos, pero tiene esta cosa de no tener ningún complejo, de demostrar que es mucho más irracional la falta de fe, ¿no? Eso es una constante en Chesterton, decir, pero si vosotros decís cosas mucho más locas que las que digo yo, eso lo dice desde ortodoxia, ¿no? Cuando uno entra en la iglesia se tiene que quitar la cabeza, el sombrero, pero no la cabeza. La cosa es si yo creo que Dios existe o no existe. Y si existe, ¿por qué lo voy a sacar de mi debate, ¿no? Yo creo que esto es una gran enseñanza, porque todavía muchas veces nos empeñamos en dejar a Dios fuera de nuestras posturas públicas. Otra cosa importantísima es el realismo, que muchas veces se habla del sentido común. En el mundo moderno, que es tan súper complejo, nos podemos marcar un Fabricio del Dongo, que ya saben que en la Cartuja de Parma de Stendhal, Fabricio del Dongo quiso ver la batalla de Waterloo y llegó allí y no sabía quién iba con quién, ¿no? Eso también le pasa a Peter en Guerra y Paz, ¿no? Como cada regimiento va con unos colores, ve unos gente corriendo, bombazos para acá y para allá, y uno va por mitad y dice: ¿qué bandos cada cual? Eso nos puede pasar, es decir, quién es de mi bando y quién no. Yo creo que en la situación actual, quien diga que las cosas son lo que son está en nuestro bando. Y quien diga que las cosas son lo que a mí se me ocurre que sean o que sean relativas no está en nuestro bando. Y en ese sentido, Chesterton también fue un profeta. Él en ortodoxia habla de la locura del racionalismo, que también parecía una cosa un poco exagerada, y hoy tenemos libros como La filosofía se ha vuelto loca de Brownstein o La locura de las masas de Douglas Murray que demuestran que Chesterton tenía razón en avisar de esa locura. Me he puesto aquí el cronómetro, pero tengo... Vamos bien, sí. El caso, gracias. El sexto punto es su defensa de la propiedad a toda costa. Que también es que es una cosa prodigiosa lo de Chesterton, ¿no? También escribió hace más de un siglo y está en el centro del debate público, ¿no? El problema de la vivienda, el problema de los jóvenes y la propiedad. Y por supuesto, esta idea de la rerum novarum, que se ha puesto, se han enfocado todas las luces hacia la rerum novarum, ¿no? Que cuando uno la lee, lo que pide León XIII es que las clases proletarias tengan acceso a la propiedad. Él dice, no está en contra de la empresa, él dice que el salario de un trabajador le dé posibilidades de comprarse un pequeño campo, ¿no? Y esto es lo que Chesterton defiende en Lo que está mal en el mundo, y Belloc sobre todo arma más intelectualmente en el estado servil. Esto es cierto que tenía por detrás, como siempre pasa con toda la verdad, ¿no? La verdad nunca suele ser original, pues a la escuela de Salamanca, tenía el tomismo, tenía la experiencia política y económica de la Edad Media,
Y bueno, y también a los clásicos, ¿no? Yo decía que Marcial escribió un poema distributista cuando pide un campo propio y no grande y sacar el pez que se cimbrea en el trémulo sedal. No ama la vida quien no ama esta vida. Y Virgilio, ¿no? Cuando dijo, alaba mucho las fincas grandes, pero tú ten una pequeñita, ¿no? Que es una defensa de la propiedad. Esta idea de Chesterton que es continua, ¿no? Y que es fascinante. Si no, yo estoy a favor de la propiedad. Quiero que todo el mundo tenga propiedad, no solo el duque de Sutherland, ¿no? Que es la misma que tiene con la aristocracia. Chesterton no está en contra de la aristocracia, aunque se mete mucho con las élites en sus libros, ¿no? Sino que dice, él que era tan demócrata, dice, contra la democracia solo tengo una cosa, que la democracia se haya empeñado en que el duque de Norfolk sea igual a todo el mundo, cuando la verdadera democracia es que todo el mundo fuese igual al duque de Norfolk, ¿no? O sea, que todos fuésemos duques. Aprovecho para celebrar que el rey haya dado nuevos títulos, que me ha producido muchísima alegría. Y le pasa lo mismo con el matrimonio, ¿no? Él estaba en contra del harén, no porque estuviese en contra de la relación entre un hombre y la mujer, sino porque pensaba que igual que no es bueno que alguien tenga muchísimas fincas, es bueno que haya un hombre y una mujer, ¿no? Esta idea del límite. Él expresa su amor a la propiedad con una fuerza tremenda. Esto es una frase literal. La propiedad es una cuestión de honor. El auténtico antónimo de propiedad es la palabra prostitución. Es tremendo, ¿no? Y hasta qué punto, siguiendo a Chesterton, tenemos una sociedad prostituida en la que la gente no tiene propiedad. Es verdad que el distributismo se ha un poco ridiculizado con esta idea algo un poco agrícola, ¿no? De que es una propiedad agrícola. León XIII sí hablaba del campo. Yo creo que esto hay que tomárselo en serio. La propiedad de la tierra es, por supuesto, metáfora, porque el distributismo hablaba de la propiedad de la tierra, pero también de los elementos de producción y también de la vivienda, ¿no? Pero la tierra no es solo una metáfora, sino que tiene una importancia clave, ¿no? Yo me he traído la corbata con vaquitas en honor a Chesterton, que decía que todo hombre tiene que tener, toda familia, tiene que tener 3 acres y una vaca, ¿no? Primero como metáfora, pero es que luego la tierra te da una vinculación especial donde se hincan las raíces, ¿no? C.S. Lewis decía que en la prosa de Montaigne se notaba que era propietario de la tierra. Dice que las berenjenas que se comía las había criado en su tierra. Y en el diario fantástico de Marià Manent cuenta que si todos los obreros catalanes tuviesen una tomatera se acababa el anarquismo. Dice, con una tomatera uno se olvida del anarquismo, ¿no? Esta idea de esa vinculación con la tierra, que tiene muchísima importancia, ¿no? Hay una película impresionante que es La vida oculta de Terrence Malick, que habla de un objetor de conciencia al nazismo. Se puede mirar con ojos muy distributistas, porque si este señor Jagerstein, en fin, este austriaco no tuviese una finca, no hubiese podido resistir tanto. Pero comen patatas de la finca o sea que lo de la tierra no es ninguna tontería, ¿no? Pero bueno, de lo que se trata es de ese acceso a la propiedad que te da muchísima libertad. Y es una idea que ha tenido bastante fecundidad. No aciertaron, es raro un poeta que su misión es dar el nombre exacto de las cosas, que no acertaron con el nombre, ¿no? Distributismo suena un poco raro y luego suena como a redistributismo aún. Y entonces suena a mí el nombre que yo hubiese votado de estar allí, aunque me pasa, como ves, lo que pierdo todas las batallas políticas, hubiese sido Liga de los Pequeños Propietarios. Me parece más claro, ¿no?
En Sevilla hay un club precioso que se llama Círculo de Labradores y Propietarios, que también hubiese sido un nombre bonito, Círculo de Labradores. Pero incluso votaron lo de las 3 acres y la vaca. Pero sin embargo ha tenido mucho éxito. McIntyre es un caso claro, habla de la propiedad, de la importancia de la comunidad, y luego Schumacher y Lo Pequeño es hermoso, y luego mucho distributismo que no tiene nombre, ¿no? La política de vivienda del franquismo fue claramente distributista, y bueno, y yo creo que es una idea muy fecunda. Chesterton defendía que tiene que ser creativo. Creativo porque defiende la idea de la subsidiariedad, o sea, que lo que podamos hacer los pequeños no lo hagan los grandes, pero no es anarquismo. Hace falta un Estado que vele, ¿no? Un Estado que vele, pero no un Estado que nos robe, ¿no? Yo tengo una idea que, sobre todo en estas fechas que hay que pagar, que el IBI de las casas es una especie de renta que nos cobra el Estado por nuestra propiedad, nos convierte en arrendatarios de nuestra propia propiedad, porque pagamos una cuota que realmente es como si estuviésemos viviendo de alquiler. Hay que tener muchísimo cuidado. No es capitalismo ni comunismo el distributismo, ¿no? Yo creo que el comunismo acierta en la crítica que hace el capitalismo, y el capitalismo acierta en la crítica que hace el comunismo, y el distributismo acierta en asumir ambas críticas, ¿no? Chesterton decía que ambas eran cárceles para el hombre corriente, pero que él prefería el capitalismo porque el comunismo es una cárcel perfectamente organizada y el capitalismo es una cárcel tan desordenada que hay un margen de libertad para... El distributismo implica cierta visión poética para valorar tu pequeña propiedad. Esto que los ingleses hacen también de mi casa es mi castillo, ¿no? Mi casa es mi castillo, que... Por poner un ejemplo de Fernando Pessoa, que decía: el Tajo es más bello que el río que pasa por mi aldea, pero el Tajo no es más bello que el río que pasa por mi aldea porque el Tajo no es el río que pasa por mi aldea. Esta idea de lo que pasa por mi aldea, mi propiedad es mi tesoro, ¿no? Yo creo que para el distributismo hace falta esa visión poética. La siguiente característica que Chesterton debería aportar al conservadurismo corriente es la defensa del hombre común, que parte de una antropología cristiana que cree que cada persona tiene una dignidad tremenda, ¿no? El individuo que es persona, la familia, la importancia de la familia, la importancia de la comunidad, etc. La alegría, ¿no? Esto es fundamental, la amabilidad. Estamos en un estado así un poco crispado, y hay que disfrutar lo que uno tiene, ver lo divertido que sean los demás. Chesterton decía que él tenía una rabia tremenda a los que oprimen a los pueblos, pero quizá una rabia todavía mayor a los que los deprimen. Entonces, bien, esta tristeza no deja de ser también otra forma de opresión, ¿no? El antiutopismo, que ya hemos hablado de oír del perfeccionismo. Chesterton decía que la mejor manera de destruir una utopía es establecerla, y es muy consciente de los riesgos, tanto que él tampoco quería que triunfase su propio distributismo si era algo obligado. Eso lo ve muy bien el padre Ian Boyd, que dice que en Napoleón de Notting Hill, que no deja de ser la puesta en práctica de unas ideas distributistas, vamos a hacer independiente nuestro barrio, hacer que Notting Hill sea termina siendo una locura. ¿Por qué? Porque es muy bonito amar tu barrio, pero cuando quieres levantar fronteras, pues o sea, que Chesterton era consciente, y también pasa en La Esfera y la Cruz, ¿no? Que el extraordinario escocés se da cuenta que sin tener en cuenta el pecado original, imponer lo que tú piensas es especialmente peligroso. Eso nos lleva al décimo punto, al último punto de lo que Chesterton nos tiene que aportar, que es que al final el distributista sabe que tiene que defender sus ideas con su propia vida. Lo que
lo que defiende el poema de Aquilino Duque, que termina diciendo: luego he tratado de que lo que quería para todo el país, para toda la tierra, fuese al menos posible en unos pocos metros a la redonda. O sea, conseguir que nuestra ideología sea verdad en nuestra vida, ¿no? Frances Bloch, su mujer, le preguntaron qué pensaba de política y dice: no, a mí lo que me interesa es mi perro, mi burro y mi jardín, ¿no? Y en esa respuesta... y en esa respuesta hay mucho distributismo, ¿no? En los límites de mí. Y Chesterton lo demuestra cuando en una entrevista le dicen: ¿qué es lo que está mal en el mundo? Estos cuestionarios Proust que se hacen a todo el mundo con la misma pregunta, dice: ¿qué es lo que está mal en el mundo? Y él dice: yo. Esa es la actitud, ¿no? ¿Qué es lo que está? Pues yo, que tendría que estar, y soy yo el que tiene que reformarse primeramente y tiene que pelear, ¿no? A mí me gusta muchísimo que Chesterton luchaba tremendamente porque sus 3 acres y una vaca, que eran su trabajo intelectual, rindiese, ¿no? Siempre loaba que Dickens defendiese los honorarios de escritor como una cuestión de honor, ¿no? Y hay una historia muy graciosa de que llevó un artículo al periódico y el chico que estaba allí en la recepción no tenía dinero para pagarle y dice, con una gran amabilidad Chesterton se volvió con su artículo, no me lo dejó, si no lo cobraba por adelantado, ¿no? Eso es ordeñar sus 3 acres y una vaca, y fue un trabajador incansable, ¿no? Muchas veces con estas cosas de la pereza, pues se nos olvida. En su primera década de escritor, de 1901 a 1910, escribió 16 libros. En la segunda década, 12 libros. En la tercera, de 1921 a 1930, 16 libros. Y en la cuarta, que murió en 1936, 7 libros. Además dejó 30 libros inéditos. O sea, un trabajador tremendo. El mundo actual necesita mucho de estas lecciones. En su funeral, Ronald Knox dijo en Westminster que Chesterton iba a ser había sido un profeta, y que los tiempos venideros lo reconocerían como tal, y que si no lo reconocían como tal, sería que se cumple su profecía de un mundo cada vez más oscuro, pero nosotros lo reconocemos como tal y vemos sobre todo la falta que nos hacen. Porque estamos en un mundo que él enfrentó especialmente bien. Vivimos bajo el estado servil, que es esta conjunción de capitalismo y estatalismo para que no tengamos propiedad. Los jóvenes no tienen primera vivienda. Vivimos una desrealización de la vida con reuniones digitales, cada vez menos contactos personales, menos pubs que eran muy importantes para él, ¿no? En Oxford, ¿estamos ya fuera de tiempo? No, vamos bien. Sí. En Oxford se molestaron muchísimo los profesores de Oxford cuando vieron que había tantísimos jóvenes que admiraban mucho a Chesterton, y hicieron un epigrama contra esos jóvenes que decía el epigrama: hay 5 cosas que los jóvenes chestertonianos reverencian: el chuletón, la iglesia, el lío y la cerveza. Lo he dicho de memoria, creo que he dicho las 5 cosas. Bueno, parecía una broma, y sin embargo el chuletón está en el centro del debate político hoy. Tenemos a los veganos, a la comida. O sea, que es que eso de realización por la vida. El otro día me perdí una conferencia sobre la inteligencia artificial que la enfocaba con ideas chestertonianas. Estamos ante la dogmatización de lo políticamente correcto, la pérdida de la familia como unidad soberana, el abandono del campo, la España vaciada, los grandes movimientos migratorios que no dejan de ser que la gente se sale de sus límites. El cardenal Sara comentaba que no pensamos en la falta, en la ruina para los países de origen de esta fuga de gente joven, ¿no? Los impuestos, la penalización del trabajo, la extensión del subsidio que hace a la gente pues servile, la impotencia individual. Estamos en un mundo que reclama
mucho más Chesterton. Y yo quiero terminar agradeciéndole a Tocqueville que me haya dado la oportunidad de proponer unas dosis de Chesterton a la sociedad actual. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias por esta interesante y amena disertación sobre el perfil humano y el pensamiento conservador de Chesterton. Yo, si me permites, como has empezado con Cervantes, si ahora aquí estuviera un amigo mío, uno tiene amigos, sí, ¿no?, que piensan, en fin, cosas muy diversas, ¿no?, y encontradas en ocasiones, pues él tiene la certidumbre de que Cervantes era catalán, ¿no? Y seguramente, si estuviera aquí sentado, habría dicho, pues seguro, ¿no crees que Chesterton no era catalán? Seguramente también lo habría dicho. Bien, tenemos, en todo caso, perdona, no. Tenemos unos 10 minutos, ¿sí? Si hubiera alguna cuestión, alguna pregunta, que sea, por favor, breve. Pensemos que luego tenemos nuestro aperitivo. Entonces, sí, por favor, aquí en el micro. Gracias. No, ahí, sí, gracias. Es que este no funciona bien. Bueno, muchas gracias por la charla. Tengo curiosidad por el tema de que él se definía como demócrata. Y en dos cuestiones en concreto. La primera es, cuando él hablaba de democracia entendiendo sufragio universal, porque entiendo que en esa época en Reino Unido él debió vivir el cambio entre sufragio censitario y universal, por lo tanto no es lo mismo, ¿no?, que escojan solo unos pocos y que escojan muchos, por el tema de la calidad del voto, que está muy estudiado, ¿no?, que baja mucho la calidad del voto, no se toman tan buenas decisiones y demás. Y lo segundo es, no sé si él desarrolla una teoría sobre por qué es demócrata, ¿no?, y que es especialmente interesante para el mundo conservador, que viendo pues lo que nos rodea políticamente, cada vez se vuelve más antisistema, no más antidemócrata, entendiendo de que bueno, pues si está bajo asedio el chuletón, pues quizá buscamos otro sistema, ¿no? Entonces, ¿qué utilizaba él para reivindicarse como demócrata? Gracias, Luis Gaspar. Bueno, vamos, te agradezco muchísimo la pregunta, porque me va a servir para como rematar lo que he querido decir. Porque efectivamente la tentación antidemócrata existe hoy en el mundo de la derecha, vamos, no diré conservador, pero de la derecha existe, y además por razones como las que tú has sugerido, que son lógicas, ¿no? Y por eso necesitamos a Chesterton. Chesterton era profundamente demócrata porque tenía una confianza grandísima en el sentido común de la gente corriente. Y de hecho él protestaba de que la democracia de entonces muchas veces implicaba preguntarle a la gente cosas que la gente no tenía ganas de decidir y no dejar que decidiesen sobre las cosas que la gente tenía ganas de decidir. O sea, que él era muy partidario de una democracia a la Suiza, donde se hiciesen plebiscitos, o sea, que el verdadero poder estuviese en la gente, que la gente pudiese decidir también sobre qué quería decidir, ¿no? Es verdad que tenía un concepto amplísimo, porque para él la tradición era la democracia de los muertos, y entendía que cuando un país o una comunidad reniega de la tradición, está robándole la voz a los antepasados que tomaron unas decisiones, ¿no? Sobre la técnica concreta democrática, él, por ejemplo, no se le nota mucho la época quizá en que sobre el voto femenino no fue un sufragista, vamos, para decirlo claro. O sea, que a él la técnica le importaba menos que ver cómo la democracia inglesa hurtaba al pueblo soberano la decisión
la toma de decisiones, ¿no? Claro, implica, por eso es que al final todo va unido en una confianza muy grande en el sentido común de la gente, ¿no? También es un poco profético en esto de se adelanta a la primera ley de la política de Robert Conquest, ¿no? Que dice que todo el mundo es de derechas en aquello que conoce de primera mano, ¿no? Chesterton decía, si le preguntamos a la gente de cosas que de verdad conoce de primera mano y no teorías abstractas o programas cerrados, pues vamos a estar... Y luego él demostraba históricamente que las élites se habían equivocado muchísimo más que los pueblos, ¿no? Sí. Sí, por favor. Decid por favor el nombre cuando empecéis. Gracias. Hola, soy Ignacio Regau, profesor de SADE y abogado. Tal y como plantea una especie de comunitarismo chestertoniano, que es entrañable, me da la sensación que al final a lo que nos inclina es a comunidades relativamente pequeñas. Me recuerda bastante a mí, a Adam Smith, que lo que viene a decir es en ese egoísmo moral que nos cuidemos de nuestra propia parcela, que está muy bien, pero mi preocupación, especialmente en un mundo cada vez, digamos, más líquido, en un mundo en el que cada vez hay, digamos, menos adscripciones locales, incluso comunitarias, un conservadurismo chestertoniano no acaba socavando precisamente nuestra referencia nacional, no acaba socavando una idea de la nación que, como elemento unificador, permite tanto esas comunidades pequeñas, pero también la comunidad grande, como duda. Sí, sí. Gracias. Apaga el micro. ¿Tenéis temps? ¿Hay alguna? ¿No? Sí, pero ¿hay alguna pregunta más? ¿O? Sí, pues va, la última y así ya se agrupa. Bueno, Enrique, muchas gracias por venir a Barcelona. Que sé que hace más de un año más o menos me dijiste que venías a esta conferencia. Me lo dijiste por Twitter y yo me la apunté y me di cuenta después que era 2025, no 2024. O sea que, bueno, entonces mi pregunta es quizá mucho más sencilla. Entonces, hay alguna conferencia tuya en la que hablas de 10 enseñanzas de Chesterton, una en el CEU que me gustó mucho. Entonces, en ese sentido, dos de ellas, o no sé si una que engloba dos, te quería preguntar si realmente crees que se está llevando a cabo. Yo obviamente tengo mi teoría, pero quisiera que tú la desarrollaras. Y es la siguiente, esa frase que tú traes mucho de Santo Tomás, ¿no? Que la verdad la diga quien la diga viene del Espíritu Santo. Si crees que esto en alguno de los que reivindican a Chesterton a nivel político lo están llevando a cabo o no. Y después todo el tema del humor, ¿no? Que es una constante suya, pero que bueno, que uno se asoma a la vida política y casi se echa para atrás, más que nada. Y después una anécdota, ya te quería preguntar simplemente si, como somos los dos de la provincia de Cádiz, si Chesterton cuando vino a España estuvo o no estuvo con Pemán, que es una pregunta que también te la hice y me dijiste que ibas a consultar los archivos del debate. Ya está. O sea, que a ver si he hecho la tarea. Sí. Bueno, se me había quedado atrás lo de si Cervantes y Chesterton eran catalanes. Bueno, yo he estado una mañana hoy paseando por Barcelona y me he sentido bastante barcelonés, ¿no? O sea, yo creo que uno, como decía Cernuda, uno es todas las cosas que mira con amor. Así que en fin. Las preguntas, vamos, también súper interesantes todas y las agradezco mucho, además, que tienen el mérito de tener que salir a hacerlas. Bueno, yo sí creo que es una limitación de Chesterton este amor por las comunidades muy, muy pequeñas que llegan, ya digo, al barrio, a Notting Hill, ¿no? Pero ahí entra en juego el antiperfeccionismo de Chesterton. Chesterton no pretendía
que Notting Hill fuese independiente. Él pretendía que amásemos Notting Hill como si fuese un reino independiente, o que amásemos nuestra casa. Ciertamente, si tú impones el distributismo de Chesterton como el dogma constitucional, pues tu pregunta está muy atinada, es como muy limitado ante un mundo global. Pero claramente el mundo global en el que vivimos necesita de Chesterton para contrarrestar las otras tendencias. Ramón Eder, hablando del humor de Chesterton, decía a Chesterton habría que venderlo en farmacias, ¿no? Porque te da esa alegría de vivir. Bueno, pues ese efecto que contrarresta, pues yo sí lo considero muy necesario, ¿no? Y por ejemplo, es verdad que la economía global no se puede organizar con las pequeñas propiedades, pero sí sería estupendo y es factible que todo el mundo tuviese una pequeña propiedad que le diese seguridad, etcétera. Esta cosa coral del pensamiento político, ¿no? No es el hecho de pro gusto, sino aportar cada uno algo. Y luego lo de la verdad y Chesterton es muy interesante. El otro, y esta cita de San Ambrosio que recoge Chesterton y que yo tengo en mi ex libris, que dice que la verdad, la diga quien la diga, es del Espíritu Santo, y que como regla de vida intelectual y de trato personal es maravillosa, ¿no? O sea, si alguien, por muy enemigo mío que sea político, dice algo que es verdad, yo se lo reconozco como verdad y casi como verdad sagrada, y eso permite, por ejemplo, a Chesterton tener tantos amigos, ¿no? Tantos amigos rivales. Cuando tú discutes con alguien y ese alguien, cuando tú dices una verdad, te la reconoce, tú ya no te sientes rechazado como persona, sientes que la persona con la que estás hablando rechaza simplemente la mentira. Y esto es muy importante. Es verdad, y por eso tu pregunta también estaba tan atinada, que muchas veces en el choque político frentista pasa que a veces negamos todo lo que diga el rival, ¿no? Dice el rival de pronto, el cielo es azul. No, porque lo dice el rival. Sería más eficaz decir, no, mira, eso que dices es verdad, pero vamos, requiere una especie de finura. Ojalá una sociedad en la que vayamos reconociendo las verdades que dicen los contrarios. Y el humor es fundamental, y hay quien defiende que, bueno, de lo que había dicho Gregorio, es lo que he subrayado. Hay quien defiende que es una característica sine qua non del conservadurismo, ¿no? Ese saber reírse, ¿no? Cioran decía que el reaccionario es un conservador al que se le ha caído la careta, y yo sostengo que el conservador es un reaccionario que no ha perdido la sonrisa, ¿no? Esta idea de saber reírse todavía, y saber reírse sobre todo de los propios defectos, de las propias limitaciones, etcétera. Yo no he encontrado que Pemán conociese, y es raro, o sea, que en principio, porque Pemán habló mucho de la gente que conocía, tendía a admirar a Chesterton. Chesterton estuvo en Barcelona, que le encantó. Hay una cosa preciosa que aprendió Chesterton en Barcelona y que imputa a toda España, que es que los padres españoles querían mucho a sus hijos. Eso, lo que más le llamó la atención de España es la relación que había entre los padres y los hijos, ¿no? Que cuando conoces un poco el mundo británico, es verdad que los ingleses mandan a los hijos internos, son padres muy despegados, ¿no? Pero le llamó la atención y cuenta esa imagen de un obrero catalán que sale lleno de grasa y tal, y un niño pequeño va corriendo a saludarlo y él lo coge en los brazos, y eso le llamó mucho la atención. Eso, y otra cosa que tiene que ver con el hombre común, que oyó hablar a unos trabajadores del campo, ¿eh? y le dijo a su acompañante: qué cultos son estos analfabetos, ¿no? O sea, la cultura del hombre común español, ¿no? Es verdad que Pemán y Chesterton comparten cosas, comparten el humor, el amor a lo local, etc. Pero yo creo que no se conocieron. Muy bien.
pues muchas gracias a Enrique García Máquez por esta interesantísima hora y media que hemos estado hablando, y con esto damos ya por clausurado nuestro seminario de pensamiento político en esta edición de 2024-2025, y a partir de septiembre-octubre, ya veremos, iniciaremos un nuevo ciclo. Muchas gracias a todos.